Bueno, este es un mensaje de agradecimiento y es que, como el título indica, tengo que daros 1.000 de gracias a todos los que ayer, a pesar de las inclemencias climáticas que al final me forzaron a tener que cortar el directo porque fue prácticamente imposible, el frío era insoportable, el agua, la lluvia lo hacían más complicado, especialmente, lógicamente, pues si no tienes apoyo, tienes que llevar pues el micro en una mano, el móvil en otra, obviamente todo se hace más difícil, ¿no? Y si estuviéramos en una ciudad o en un país donde realmente hiciera buen clima, pues no habría este tipo de vicisitudes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es lo que hay. Al final tienes que hacerlo y bueno, pues como os comenté en el canal, hace ya un par de días se iba a venir nuevo contenido y lo de ayer fue, de alguna manera o por así decirlo, un aperitivo de lo que se viene. Y por eso quería aprovechar para daros las gracias porque a pesar de que solo estuvimos 30 minutos en directo, la verdad es que tuvo bastante éxito, un éxito bastante decente, teniendo en cuenta que hubo picos de muchísimas personas que estaban interesadas en ver lo que andaba haciendo por allí, por el Bernabéu, y que de alguna manera se molestaron en dejar su like y todo eso, y de verdad que se agradece un montón porque es lo que más ayuda al canal. Entonces, visto lo visto, es muy probable que este tipo de contenido vaya siendo cada vez más habitual dentro de lo que las circunstancias me lo permitan, en el sentido de a nivel económico, lógicamente, pues todo tipo de desplazamientos, porque no solo quiero hacerlo en el Bernabéu. Por ejemplo, me gustaría desplazarme a Manchester, me gustaría desplazarme más a la Premier para hacer determinadas cosas por allí con la afición que yo creo que pueden estar bastante cool, bastante guay, en el sentido de que, bueno, no vamos a ahondar tanto en las polémicas, que polémicas ya tenemos una buena ristra de gente hablando de polémicas, sino por otra parte, un contenido un poquito más positivo para el canal, en el sentido de que pasemos un buen rato, obviamente, que es de lo que se trata, y de alguna manera vosotros también veáis en el canal pues un contenido un poco diferente más allá de la pura y simple noticia, que seguirá, por supuesto, que nadie lo dude, porque el racimo de noticias va a continuar, seguramente cada vez con menos vídeos, puesto que el podcast que estoy sacando todos los días, ¿no? Todos los vídeos agrupados, está teniendo bastante éxito, bastante tirón, es el primer vídeo del día, y bueno, pues el resto ya se quedan un poco, a ver, son clips que lógicamente los saco porque hay mucha gente que está interesada en algo concreto y específico y no quiere escuchar todo el podcast, y por eso precisamente los saco, para que de alguna manera todo lo que hay dentro de ese podcast lo podáis ver por separado si es que os interesa. Pero en cualquier caso eso va a continuar exactamente igual, como en principio los directos con Tomás, al menos 3 veces a la semana, creo que también. Entonces, en ese sentido, quería, como digo, daros las gracias porque ayer estuvisteis muy pendientes, parece que os entretuvo bastante. La verdad es que estuvo muy bien el poder preguntar a más gente, me hubiera encantado seguir preguntando, me hubiera encantado ahondar más en el Bernabéu, pero lógicamente con buen tiempo pues todo hubiera sido un poco más fácil, ¿no? En ese sentido, pues todavía no tenemos la infraestructura ni la cobertura que pueda tener un chiringuito que tiene a uno colocando el paraguas, al otro la cámara, el otro el sonido. Son a lo mejor 4 o 5 personas o 3 o 4 personas que obviamente lo hacen todo más fácil. Cuando va uno solo y es el ejército de un solo hombre, pues evidentemente todo es más difícil, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que intentaremos seguir subiendo contenido de este tipo al canal y otro contenido, como ya sabéis, a nivel de fitness, de hablar inglés, mi vida en Estados Unidos, todo este tipo de reflexiones que os puedo comentar así un poco en primera persona. La parte del fitness, ya sabéis que, bueno, pues después de estar o de haberme dedicado pues 20 años prácticamente ya al entrenamiento personal, pues algo conozco a nivel de entrenamiento. Y bueno, pues son experiencias, son historias que me gusta compartir con vosotros en definitiva, y porque creo que son valiosas, porque creo que ayudan, porque creo que os pueden de alguna manera iluminar el camino dentro de unos parámetros que estéis buscando. Entonces todo ese tipo de cosas cuentan y para mí son valiosas, y puesto que ya tenemos un altavoz bastante grande, creo que es bueno y positivo lanzarlo por ahí. Otra cosa es a nivel de cómo pueda funcionar, no lo sé. Todo esto del emprendimiento ya sabéis que es una aventura. Yo ahora puedo empezar a hacer contenido completamente distinto y sin embargo no funcionar. Y a lo mejor hay gente que se engancha a él y le encanta y de repente me ve desaparecer otra vez, o ve este tipo de contenido desaparecer otra vez. Pues nada, sabed que son los números por los que yo me rijo el hecho de continuar de una manera o de otra, o por un camino o por otro. Y esto es la historia del emprendimiento, sea online o no online. Es decir, cuando tú ves que algo puede funcionar, que algo te beneficia, que algo es positivo para la gente y que la gente lo recibe con cariño y lo comparte y lo ve y lo disfruta, pues tú continúas por ese camino. Pero si ves, por ejemplo, que sí tiene una aceptación pero es muy pequeñita, o a ti no te renta o no te cuadra,
al final tienes que balancear, equilibrar y decir, bueno, pues vamos a ver qué me compensa más, o por dónde voy más, o por dónde debería ir más, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido hay que entenderlo, es la historia del emprendimiento y ahora mismo estáis viendo pues a un emprendedor en acción. Lo que toma, lo que requiere, yo sé que muchos de vosotros también estáis ahí detrás de la cámara, lo estáis viendo y os sentís identificados porque sabéis perfectamente lo que es emprender, lo que es enfrentar la incertidumbre, los riesgos, el no saber qué va a pasar, el decir, madre mía, esto me irá bien, no me irá bien, las facturas llegan, pero tú tienes que estar ahí siempre configurándote cómo sacar dinero, luego siempre haciéndolo bien de cara a Hacienda, porque ya sabéis que la legislación al final y toda la administración en líneas generales está llena de burócratas que han de alguna manera abjurado del emprendimiento, que han apostasiado, diría yo, de todo este tipo de aventuras y riesgos y no te van a entender, no entienden absolutamente nada. Ellos ven una falta o algo que no cuadra con sus reglamentos, han pasado la vida entre libros y no dudan en sacar el mazo y darte duro porque para ellos no eres una persona que está intentando configurarse su mundo, por así decirlo, sino que eres un pernicioso ejemplo para la sociedad, solamente en busca de ganancia, mala persona, y te van a dar muy duro. Y esa es la imagen que un burócrata puede tener de ti. Entonces hay que estar siempre con mucho cuidado, con 1000 ojos, porque esto del emprendimiento desde luego no es nada fácil. Y de hecho el emprendimiento online que tanto se ha cacareado en los últimos años, pues lógicamente conlleva al final todo tipo de sacrificios como cualquier otro emprendimiento, sea físico o no físico. Entonces, por eso, entended muchas veces los volantazos, entended muchas veces los cambios bruscos, cosas que a lo mejor no entendéis. Oye, ¿por qué este estaba haciendo esto y ahora ya no lo hace? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ahora...? Todo ese tipo de cosas que ocurren entre bambalinas y que no entendéis, ocurren y son reales. Y lógicamente tú tienes que estar preparado para prácticamente cualquier tipo de escenario, porque nadie viene a ayudarte, nadie viene a decirte si lo estás haciendo bien o mal, y la única guía que tienes tú es precisamente el éxito que tu audiencia te da y sobre todo el dinero, que mucha gente entiende que o lo ve como algo materialista, pernicioso, malo. Cuidado, porque el dinero es el único indicador que tiene el emprendedor para poder decir, bueno, creo que estoy yendo por el buen camino, sobre todo cuando empiezas de la nada, sin padrinos, sin ayuda de nadie y eres tú solo el que va contra el mundo. El dinero para ti es el indicador, es decir, esto, voy por aquí, lo estoy haciendo bien, aunque para mucha gente de Paco, el del sentido común, ya sabéis, que dice, no, pero ¿cómo puedes estar haciendo esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Bueno, pues es que a lo mejor funciona. Y aunque tú creas que conoces perfectamente el mundo, no creas que todo el mundo mira a la vida con las mismas lentes a través de las cuales las ves tú. Y hay muchas cosas en esto del emprendimiento online que yo he aprendido y que de alguna manera me han hecho ser mucho más humilde en cuanto a la percepción que tenemos del mundo. Y te han hecho ver que todo es mucho más complicado, teniendo en cuenta que dices, hostia, jamás hubiera pensado que esto habría funcionado, o por el contrario, jamás hubiera dicho que esto habría fracasado. Y eso me ha pasado 107 millones de veces en todo este camino de emprendimiento que me dura ya 5 para 6 años. Es decir, que la humildad tiene que ser la nota predominante en tu vida emprendedora, precisamente porque hay cosas que jamás dirías esto va a funcionar y funciona, y cosas que dices esto no puede ser y no funciona, y al final fracasas. Entonces, ese tipo de metáforas, o bueno, diría, mejor dicho, palabras exactas que vienen en el diccionario del emprendedor, entenderlas desde fuera, desde el punto de vista de que tenemos que hacer muchos cambios, que la gente como yo, los emprendedores digitales, que además, como digo, somos el ejército de un solo hombre, no tenemos la infraestructura que tiene una gran corporación mediática, ni todo aquel que ya conoce el entramado de la comunicación en España y que de alguna manera tiene, pues de alguna manera, la posibilidad de equivocarse sin que tenga repercusión. Si yo me equivoco, lo noto en mi factura mensual. Lo noto automáticamente y eso es un perjuicio para mí. Si una empresa gigante con un presupuesto de 10 millones de euros se equivoca, bueno, le puede hacer un arañazo de, vamos a decir, 300.000 euros. Es un arañazo. Para mí es un dolor, porque cada vez que vas y te equivocas, te cuesta dinero. Hay gente que se puede equivocar y no le cuesta dinero, pero tú no te lo puedes permitir. Entonces todo este tipo de cambios, buscar nuevos caminos, nuevas vías, es la vida del emprendedor. Pero bueno, aún así, yo de verdad que me alegro mucho de que estuvierais allí, de que me acompañarais en ese directo, que yo creo que fue bastante interesante y que fue además un momento, bueno, pues para mí
de mucho orgullo, a pesar de que el final no fue feliz porque tuve que cancelar, porque es que los dedos se me cortaban, o sea, tenía las manos completamente amoratadas. Empecé un poquito de cachondeo, pero luego ya vi que es que se me quedaban los dedos que no podía moverlos. Y de hecho el camino de vuelta donde había aparcado el coche, que encima lo había aparcado bien lejos, os garantizo que fue un auténtico dolor, como si hubiera tenido las manos metidas en nieve, hielo, durante 2 horas. O sea, una cosa tremenda y bárbara. Y encima, claro, con el miedo de que ves que está cayendo agua, de que se te puede mojar el móvil y se acabó la conexión, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que bueno, pues aún así, de verdad, mil gracias por estar ahí y por haberme hecho compañía. Y bueno, pues ojalá que podamos seguir ofreciendo ese contenido, que yo creo que sí, en la medida de lo que podamos, ya digo, y en la medida que vaya teniendo éxito, pues lógicamente ahí estaremos, ¿vale? Así que nada, un abrazote a todos, espero que disfrutéis del partido. No dejéis de ver, por supuesto, todo el contenido que tenemos hoy, que va a salir. Vamos a hablar de Endrick, vamos a hablar de Florentino, del plan, del Real Madrid, de lo emocionante que es todo. Así que nada, es cuestión de verlo un poco y listo, ¿vale? Unos likes, unas suscripciones y nos vemos. Chao, chao.